Es importante recordar que luego del escándalo de Rafael del Castillo, la FMF quedó en manos de Marcelino Paniagua y Jesús Reynoso de forma temporal, pero la dirigencia se tenía que renovar a finales de 1990 y Televisa inmediatamente propuso a Enrique Borja, comprometiendo los votos de muchos presidentes a su favor. Sin embargo, surgió la figura de Emilio Maurer, dueño del Puebla, que impulsó su crecimiento en los 80s. El empresario buscaba realizar un cambio profundo en las entrañas del fútbol mexicano y no se midió en las formas. Como requería de 11 votos a favor, sobornó a los presidentes de León y el Irapuato, con cifras que rondaban los 50 millones de pesos y la carta de un jugador. Eso fue suficiente para que su socio Francisco Ibarra García de Quevedo se posicionara como el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto le arrancaba el control absoluto de la selección a Televisa y su dueño, el tigre Emilio Azcárraga, quien comenzó una campaña en contra de Maurer e Ibarra, a los que no les iba a resultar nada bien. Si hubiese querido ir a otro equipo, en específico al Guadalajara, se hubiera ido. La verdad se pasaron, querían que me bajara el sueldo y yo decía, pues no es que esté yendo de un equipo menor a uno mayor, digo, o sea, realmente, ¿por qué? Yo he luchado por este sueldo, no me tengo por qué bajar. No, pues un poquito más. No, pues que un 5%, no, que un 10%. No. Y entre eso y eso, yo platicaba con mi familia y digo, no estoy siendo yo. Realmente no estoy siendo Henry, porque al dar un paso hacia un lado, yéndome a este equipo, es como huir a lo que estaba atravesando en ese momento. Claro. Tras el amargo pasaje de los cachirules, la revuelta federación entregó a Manuel Apuente su fe para clasificarnos a Estados Unidos 94. El técnico de la Boina recién había ganado todo con el Puebla, y hasta el día de hoy es el único que ha podido darle títulos de liga al conjunto de la franja. La filosofía de Don Manuel para constituir a la nueva selección mexicana encontraría sus cimientos en la continuidad. En sus propias palabras, elegiría jugadores consistentes, no la extravagancia de 1 o 2 temporadas, de 1 o 2 juegos, o de X número de goles. Los seleccionados podrían tener altibajos, pero los llamaría siempre y cuando guardasen conformidad en sus actuaciones. Asimismo, reiteró su idea de recopilar la ideología del fútbol mexicano y trasladarla al terreno de juego con la ayuda del Consejo Consultivo. Otro de los puntos sobre las CIES que Lapuente quiso remarcar fue el fogueo internacional, impulsando la participación por primera vez en una Copa América, gracias a los esfuerzos conjuntos del gobierno federal y la Femex Food. Spoiler alert, Lapuente se bajaría del avión mucho antes de volar a Sudamérica. Unos cuantos días más tarde, la selección mayor debía presentarse en el 11º Campeonato de Naciones de la CONCACAF, que a partir de entonces pasaría a llamarse Copa Oro. Ese sui generis torneo que podemos vivir cada 2 años. Su origen data de 1961, cuando se fusionaron las confederaciones norteamericana, centroamericana y del Caribe, dando lugar al nacimiento del organismo rector de nuestra zona. 2 años después daba inicio a la primera Copa de Naciones. Como te lo conté en el video de Inglaterra 66, México entregó una participación paupérrima, sufriendo la eliminación prematura, pese a ser favoritos. En adelante el combinado nacional participó ininterrumpidamente hasta 1981, proclamándose campeón en el 65, 71 y 77. Sí, nada más 3 veces. En 1991, con la intención de mejorar el nivel de la justa, la CONCACAF anunciaba que el formato de sedes fijas regresaba, con Estados Unidos como el principal anfitrión, y además dejaría de funcionar como clasificatoria a la Copa. México avanzaba a semifinales, donde el oponente a vencer era el combinado anfitrión, que recordemos aún no contaba con circuito profesional, y que curiosamente era dirigido por un viejo conocido, Bora Milutinovic. Con el antecedente de 22 triunfos tricolores, 4 empates y solo 2 descalabros, las casas de apuestas favorecían al cuadro nacional, que no lo sabía, pero estaba por vivir su primer gran fracaso a manos del rival odiado, dando origen a la poderosa maldición del 2-0. Los artífices del sortilegio fueron John Doyle, prendiendo un bote pronto dentro del área, y Peter Burns, quien selló el encantamiento con una diana espectacular e imposible para Pablo Larios, que esa noche jugó su último partido como seleccionado mexicano. Al día siguiente de la derrota, Manuel Apuente presentó su renuncia ante Francisco Ibarra y Emilio Maurer. Los polémicos dirigentes aceptaron, argumentando que era imposible soportar fracasos que pusieran en riesgo la calificación al Mundial, sobre todo cuando estaba en juego el único boleto directo disponible para la CONCACAF. Subrayaron que el plantel que acudió no fue el indicado, por lo que la desvinculación del técnico era lo mejor para todas las partes. De vuelta en el 91, la prensa no se cansó de tundir el proyecto del técnico poblano, tachándolo de aventurero y desajustado, por llevar a futbolistas que nada tenían que aportar, como Cuchillo Herrera, Larios, Carlos Muñoz, Jorge Dávalos, Paul Moreno y hasta el capitán Ruiz Esparza. Pero el vituperio no solo fue contra la estratega, también salpicó el plantel,
uno que rondaba los 1.000 millones de pesos y que no lo valían, según los medios, ya que exigían grandes cantidades, sin siquiera figurar. Después de la Copa Oro, los altos mandos de la Femex Food tiraron la casa por la ventana y trajeron al técnico campeón del mundo en Argentina 78 para dirigir el barco tricolor por la módica suma de $2,000 diarios, lo equivalente a 2.2 millones de billetes verdes al mes. Varo no era lo que le faltaba a las arcas de la federación, vaya que no. De inmediato, la autonombrada gente de fútbol puso el grito en el cielo, por la misma razón con la que atacaron a Milutinovic en su momento. No podían soportar la idea de que un extranjero dirigiera el equipo verde. Es preciso señalar que el flaco volteó a ver y convocaría por primera vez a futuras promesas como Jorge Campos, Claudio Suárez y Ramón Ramírez, pero también fue descartando algunas opciones que parecían inamovibles, como Sague, Alberto García Aspe y el mismísimo Hugo Sánchez. El macho estaba por comenzar su última temporada con el Real Madrid. En la 90-91 sufrió la primera lesión muscular que lo dejaba fuera por algunas jornadas, hasta los 32 años. Tristemente se agravó y en abril del 91 se operó de la rodilla izquierda, lo que le dejó 6 meses fuera de las canchas. A pesar de todo, terminó el ciclo con 19 goles anotados en 25 partidos. La 91-92 fue todavía más caótica, pues los problemas con su entrenador Leo Ben Hacker y las envidias con Emilio Butragueño le hicieron perder su lugar y se terminó marchando de la que fue su casa por casi 7 años. Hugo retornó a México con el acumulado de 208 goles en 282 partidos, además del extenso palmarés que te platiqué en el capítulo anterior. Todas estas intermitencias fueron las que Menotti argumentó para descartar a Sánchez y utilizó a otros futbolistas para sus primeras convocatorias. Inteligencia, corazón y orgullo de representar a su país eran las características que le pedía a sus jugadores. Se dice mucho que el argentino fue el que le otorgó el valor que se merecía a la casaca del Tri y que a partir de su gestión, los seleccionados aprendieron a inflar el pecho cada vez que eran llamados. No obstante, la verdad es que esto ya sucedía desde muchas décadas atrás, prácticamente desde el primer mundial al que asistimos, pero mucho más a partir de 1950. En lo que sí impactó el flaco fue en la forma de competir ante los equipos más poderosos, en la verticalidad, en el punch ofensivo, en el atrevimiento defensivo y en general en la levantada de frente, que le dio a los algún día apodados ratones verdes. Ya con César Luis como seleccionador se jugaron algunos partidos amistosos. El primero fue contra Uruguay en el Luis Pirata Fuente, empatando a unos. Luego resaltó una victoria de 3-0 sobre Hungría y un 4-0 sobre el Commonwealth of the Independent States, el primer combinado que llegó para sustituir a la ahora sí extinta Unión Soviética. Por cierto que ese partido ante Uruguay fue el día que se estrenó la camiseta verde marca Umbro, que sería la misma desde entonces y hasta el Mundial de Estados Unidos. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. La mayor iniciaba la segunda edición de la Copa de la Amistad, antes llamada Camel Cup, competencia que sirvió para propagar la fiebre futbolera de cara a la cita mundialista. Y que hubiéramos pasado de largo, si no es por la vapuleada con la que Brasil nos mareó en Los Ángeles ante 35,000 espectadores. El equipo en general, pero sobre todo la débil defensiva impuesta por Menotti, resultó ser un sinodal de pacotilla para la verde amarela, que le clavó cuantos pudo a Jorge Campos. La feria de goles fue inaugurada por Bebeto a pase de Renato. 2 minutos después, el del Depor le regresó el favor al de Cruzeiro, quien definió con una vaselina despampanante. Y el tercero no tardó en llegar, cuando la dupla se conectó de nueva cuenta para el doblete de José Roberto. Por desgracia para México, el primer tiempo no concluía y ya tenían el cuarto encima con el sencillo a la red de Raí Souza. Para la segunda mitad los tricolores medio que se recompusieron y en el complemento recibieron un solo pepino por conducto de Paulo Sergio, con otro cierre fenomenal tras un servicio rasante por derecha. Las críticas explotaron por tremenda vergüenza, pero Menotti pidió calma para su proceso, con esa tranquilidad tan suya. La Copa Amistosa no hizo más que evidenciar el déficit futbolístico del combinado nacional, por lo que César Luis debía trabajar a marchas forzadas, ya que para el resto de agosto se venía una gira por Europa contra selecciones de primer nivel. El objetivo era preparar la primera parte de la eliminatoria y convencer a todos de que el menotismo rendiría frutos. No obstante, el 7 de agosto, un día después de que los seleccionados concentraran para el viaje, a las 3 de la mañana decidieron romper filas, ya que algunos no habían firmado todavía con sus clubes y tenían lesiones o negociaciones fallidas durante la gira que les impidiesen contratarse a su regreso. De tal manera, los duelos contra Polonia y Hungría, previstos para el 12 y 16 de agosto, fueron definitivamente cancelados, mientras que la dictatorial federación buscó inhabilitar a los desertores
tanto de la selección como de sus respectivos equipos. Con tal lío y las eliminatorias a la vuelta de la esquina, Hugo Sánchez, que ya era parte de la plantilla del América, alzó la voz por los seleccionados, advirtiendo que el futbolista mexicano carecía de personalidad legal y consideraba necesaria la instauración de un sindicato, además de la pronta intervención del gobierno federal, ya que el futuro del balompié nacional estaba en juego. Tras descartar esquiroles y superar los obstáculos contractuales gracias a la mediación gubernamental, así como reuniones entre la Asociación de Futbolistas Profesionales y la FMF, los integrantes del representativo nacional viajaron con destino a Europa. 3 días más tarde, los pupilos de Menotti chocaron con Bulgaria, y aunque Misael Espinosa rompió la sequía mexicana de 290 minutos sin gol, el Tri registró su 4º partido sin victoria, ya que Hristo Stoichkov empató el partido con un globo impresionante. Esa fue una anotación perturbadoramente profética. Sin embargo, el portero surfista se consagró como el héroe de Sofía, deteniéndole un penal al jugador del FC Barcelona sobre el 62, que hubiera significado una nueva derrota del conjunto azteca. 72 horas después en Italia, la escuadra del Flaco por fin consiguió una victoria, al imponerse 3-2 sobre la ahora Udinese, equipo recién ascendido de la Serie A. El marcador fue abierto por Espinosa, que convirtió en gol una prefabricada. En el complemento, los friulani lo equilibraron con la excelente anotación de Nappi. Al poco rato voltearon el marcador por cortesía del argentino Abel Balbo, que acertó desde el punto de cal. No obstante, Hermosillo se puso la capa de superhéroe y al 67 emparejó el tanteador con un globo sobre Giuliani. Y 20 minutos después le dio el triunfo a los americanos en una jugada de total manufactura individual. El mismo día que la comisión disciplinaria llamó a Hugo para comparecer y ratificar o rectificar sus declaraciones en torno a directivos que supuestamente presionaban a jugadores para no asistir a las asambleas de la AFP, la selección mexicana se medía en Bucarest ante el selectivo rumano. Si bien las crónicas cuentan que el cuadro de Menotti mejoró su sistema de fuera de lugar y mostró mayor iniciativa al ataque, la escuadra de Cornel Dinu exhibió su poder ofensivo, finiquitando el pleito con un madruguete de Constantin Varga en el primer tiempo y un contragolpe de Dumitrescu en el segundo. Pese al resbalón, hubo mención honorífica para el Brody Campos, quien detuvo su tercer penal de la gira al bajarle el cerco a Varga cuando corría el 72. El penúltimo día de agosto, México chocó con el Tenerife para disputarse el trofeo de la ciudad, el cual se quedó en las vitrinas blanquiazules, decidiéndose en penales. José Antonio Pizzi, ex del Toluca, subió el primero a los 16 minutos a pase de Felipe. Chepo de la Torre clavó las tablas 20 minutos después, con un cañonazo sobre Manolo, a quien más tarde volvería a vencer, ahora de penal para el 2-1 momentáneo. Sobre el suplementario, Pierre fusiló al Brody, obligando a los rompeempates. El maleficio sobre los aztecas a la hora de los penales se hizo presente en los cristianos, y aunque el guerrerense detuvo 2 de los 4 cobros chicharreros, todos los tiradores mexicanos erraron sus penas, haciéndose con la derrota. Pese al balance numérico negativo con 2 derrotas, un empate y una victoria, el Flaco estaba feliz, concluyendo que la gira fue positiva, con 50 minutos aceptables contra Bulgaria, medio tiempo bueno ante Rumania y Rusia, un partido atípico frente al Udinese y una demostración congruente con lo solicitado por el técnico en el duelo con Tenerife. También subrayó que los únicos en no valorar el trabajo de su equipo durante la gira fueron los mismos mexicanos, ya que tal y como lo reafirmó la prensa internacional, la selección mostró competitividad enfrentando conjuntos de primera línea, muy respetados en Europa. Los que pensaron que salimos a divertirnos y a ganar por goleadas, partieron de bases equivocadas, señaló. Asimismo, el presidente de la federación acotó que los resultados no fueron satisfactorios. Sin embargo, lo que se buscaba era preparar al equipo y saber con qué jugadores se contaba para la eliminatoria mundialista. La selección aún no regresaba del viejo continente y la prensa ya especulaba sobre la continuidad de Menotti por supuestos enfrentamientos entre cuerpo técnico y jugadores. Cierto, falso o sensacionalista, este hecho sería la antesala de un idilio malogrado entre el tricolor y el sudamericano. De vuelta en México, Miguel España declaró que los culpables de este malentendido fueron un par de periodistas argentinos que los acompañaron durante la travesía y que, más allá de brindar algún tipo de apoyo, desprestigiaron cuanto pudieron al técnico nacional. Antes de estrenarse en la clasificatoria a Estados Unidos, la selección mexicana debía partir hacia una nueva expedición que incluiría visitas a la sede mundialista, además de Alemania, Austria y Croacia. 7 días después, en Dresden, el Tri enfrentaba un duelo importantísimo ante la Alemania campeona del mundo y recién subcampeona de Europa. La Mannschaft ya no tenía el sobrenombre de federal ni democrática, pues a partir de la caída del muro jugaban como una sola selección. El platillo futbolero lucía por demás llamativo, ya que Lothar Matthäus regresaba a su representativo tras 6 meses de ausencia por una operación en la rodilla, además de que supuestamente sería el último partido internacional del mítico Rudi Völler, aunque sabemos que no fue así, ya que aún tendría participación en el Mundial venidero. La contienda fue muy pareja,
México compitió de tú a tú, demostrando que aprendió a crecerse y hacerle partido a las grandes potencias. Bull gritó el 1-0 con una vaselina sobre Campos, que se apresuró en la salida, pero luego Hermosillo lo empató con la cara tras el despeje fallido del 10 germano. Cabe mencionar que este no sería el único tanto del grandote de Cerro Azul con este método, ya que 5 años más tarde repetiría en un juego más trascendental. Luego de la igualada, el representativo nacional chocó en Viena a puerta cerrada con el SV Spital de la segunda división austriaca. El cotejo, que se jugó con temperaturas muy bajas, terminó 2-1 en favor de los mexicanos. Anotaron Luis García y Carlos Hermosillo. Por los europeos descontó Seco. Por cierto que el niño artillero recién se había sumado a la disciplina del Atlético de Madrid, en donde cumpliría 2 años fantásticos, apenitas para llegar al Mundial. Luis García fue el segundo mexicano en rendir a tope en el fútbol europeo, aunque su estancia fue corta. El triunfo en Carintia no retumbó tanto en los medios como la sorpresiva renuncia de Emilio Maurer y su comité directivo a la dirigencia de la primera división y selecciones nacionales, aunque ya luego se supo que fue por la presión de los intereses económicos de la empresa más poderosa de México. Maurer y compañía nunca se manejaron con formas transparentes, pero es de admirar el valor que tuvieron para confrontar al imperio televisivo, que puso en marcha todo su aparato para echarlos del poder, incluyendo la sanción de 3 meses al Estadio Cuauhtémoc tras el zafarrancho en la final anterior. Además, fueron los artífices de la irrupción del fútbol mexicano en Sudamérica, impulsando la participación en la Copa América, que durante los 90 y los 2000 hizo crecer enormidades a nuestro deporte favorito, además de que sirvió para entrar de a poco en la Copa Libertadores. Claro que no es un dato menor que Maurer y compañía hayan sobornado a directivos de la Conmebol con unos cuantos relojes marca Rolex, según cuenta la leyenda. No solo le arrebataron a Maurer su posición de liderazgo nacional, sino que la cosa llegó tan lejos como para mandarlo a la cárcel por unas horas, obligándolo a confesar supuestos desfalcos en la federación. Nunca pagó esa deuda, ni estuvo más tiempo tras las rejas, pero obligaron la venta del Puebla y lo dejaron con las manos vacías, declarándolo personaje non grato en la federación. En su lugar se quedó un grupo muy cercano a Televisa, como José Antonio García del Atlante, Jorge Romo del Necaxa, Roberto Chapa del América, Fernando Redondo de Monterrey, a Antonio Roca de Toluca, Oscar Salas de la U de Nuevo León, Arsenio Farrell del Puebla y Gerardo Vázquez de Querétaro. Curiosamente, todos ellos pasaron a transmitir sus partidos en la televisora de los Azcárraga, que contragolpeaban y duro, luego de que les quitaran los derechos de la selección para dárselos a Imevisión. Con esto, los anteriores dueños retomaron los hilos de Balompié Nacional, y el hecho cobró aún más relevancia cuando Ibarra puso en duda su continuidad en la silla presidencial del organismo, misma que sostendría solo por unos cuantos meses. La gente que trajo a Menotti ya no estaba para cumplir el ciclo mundialista, pero el técnico declaraba por teléfono desde Italia que seguiría al frente, siempre y cuando se respetara su programa de trabajo. Adicionalmente, sostuvo que ningún nuevo dirigente se comunicó con el grupo para informarles de lo acontecido en México, lo cual calificó como una falta de respeto, sobre todo para los jugadores que estaban por arrancar una eliminatoria. De vuelta en territorio nacional y luego de un par de días libres, los seleccionados concentraron como estaba estipulado para no romper filas, sino hasta el final de la segunda ronda eliminatoria, donde México arrancaba su camino hacia el Mundial de Estados Unidos 1994. No obstante, aquel día César Luis Menotti presentó su renuncia ante los nuevos jefes, alegando solidaridad con Maurer y su grupo. Es un problema ético. Estoy obligado a los dirigentes que me trajeron. De momento la decisión está tomada. Lo fundamental de todo esto es esa actitud que uno tiene que tomar cuando cree que su figura puede servir. Cuando uno piensa que su figura no aglutina, no logra consenso, no logra la tranquilidad que necesita un equipo nacional para trabajar. Al día siguiente, Francisco Ibarra, aún al mando de la federación, salió a decir que el argentino continuaría en su cargo. Pero 24 horas más tarde, el mandamás dirimió su puesto. Pero para no quedar como payaso ni dejar al grupo a la deriva, Menotti declaró el 28 de octubre que ocuparía el puesto hasta el último momento de la primera etapa, y una vez concluida, las opciones quedarían abiertas. Si el caudal era de por sí bravo, se agitó aún más cuando el nuevo tesorero de la federación anunció un déficit de 15,000 millones de pesos, al tiempo que los seleccionados exigían 90 millones por jugador para afrontar el primer gran reto, que empezaría el 8 de noviembre en la isla de San Vicente e iba a culminar el 13 de diciembre en Honduras.